Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, soy estudiante del programa de Filosofía en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y a continuación vamos a hablar un poco sobre la comparación entre la filosofía occidental y japonesa. La denominaré entre el vacío y la razón. Pero antes de ello, vamos a plantearnos que la filosofía no es universal ni única. La occidental ha seguido una línea centrada en la razón, el análisis del ser. Es como algo que permanentemente es algo permanentemente incognoscible. La filosofía también japonesa, incluida por el budismo, ha enfocado más en la experiencia directa, en el cambio constante y la interconexión. La pregunta fundamental es que, ¿qué enseñanzas deja la comprensión para el mundo actual? Y siendo así, entonces Platón es fundamental en esta situación, ya que al ser fundamental su teoría de las ideas o formas sostiene que detrás de las cosas combinantes entre el mundo y las entidades perfectas eternas es estable. Para él el ser es algo fijo y esencial y universal. Pero en contraste la filosofía japonesa, incluida por el budismo Mahayana, introduce un concepto de mujo o impermanencia señalada por todo lo que es constante en el cambio y no hay una esencia fija. Aquí el ser se entiende como un flujo, un proceso. Y la escuela de Kioto es demasiado importante mencionarla porque los pensadores como Nishi Akirato intenta integrar estas ideas y propone que el vacío no es la nada, sino que la condición dinámica y creativa donde surge el ser. Esto muestra un diálogo profundo entre la tradición occidental y la japonesa. Hay una unión un poco entre una y la otra, se unen o más bien se fundamentan la una con la otra. Y entre la ética y la práctica de la vida podríamos decir que Immanuel Kant fue esencial, fue clave porque definió la ética como un sistema basado en el deber universal de la práctica. Las acciones deben cumplir un principio válido para todos, esto sin importar las circunstancias. En Japón hay una ética más orientada hacia la armonía social, al respeto mutuo, donde las relaciones son el contexto fundamental. Y esto refleja un concepto como el giri, que es deber social, y el nihao, son sentimientos personales. Así podríamos mencionar que el Zen enfatiza una práctica mediativa como la ética. Lo correcto es actuar no solo en el pensamiento, sino en la atención y en la experiencia directa. También podríamos mencionar que la estética en el occidente, especialmente desde el racionamiento, el arte busca representar la belleza ideal, la realidad con precisión, un reflejo de la individualidad del artista, claramente. Pero en Japón introduce un concepto wabi-sabi, que este es donde valora la belleza de lo imperfecto. Es efímero y sencillo. El arte no solo es para contemplar, para exaltar, sino para vivirlo con una experiencia espiritual, como sucede con la ceremonia del té, por ejemplo, o en la escritura de taikus. Esto muestra que la filosofía expresa también una cultura de las formas de vida que puede presentarse tanto en el occidente como en Japón. Es un arte como el camino espiritual, como lo mencionamos. Siendo así, el tiempo y la historia tienen una tradición interesante. La occidental manifiesta que el tiempo es como una línea recta que avanza hacia un fin. Tiene un inicio y un fin. Desde la historia progresa y mejora con el paso de los siglos. Esta visión tiene unas raíces del cristianismo sobre todo y el pensamiento griego. En Japón, en cambio, está influenciado por la filosofía de la India,
la budista, y considera como un ciclo entre el flujo constante donde se presenta lo más importante. Entonces hay un ejemplo literario como el Aiho Shiho Monogatari, donde se refleja una visión de la historia de la vida como un ciclo, como un flujo que es constante, cambiante. La escuela de Kioto mostró una ejemplaridad muy interesante, ya que desde el Nishida Kitaro fundó la escuela de Kioto en el siglo más o menos XX, buscando combinar el pensamiento budista japonés y la filosofía occidental moderna, especialmente la fenomenología fue esencial. En Japón se modernizaba rápidamente, esto tuvo un avance increíble. Y esta escuela intentó ofrecer una respuesta filosófica al nihilismo que percibían desde el occidente, proponiendo un concepto de lugar absoluto donde se reconcilian el ser y el vacío. Así la filosofía japonesa contemporánea no renuncia nunca a sus raíces, pero dialoga activamente con las corrientes occidentales y se llegaba a nutrir. Aunque la filosofía occidental y la japonesa partan de supuestos diferentes sobre la realidad, eh, como la ética, la realidad misma, el arte, el tiempo, sus diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento mutuo. Y el mundo actual, con sus crisis globales que ahorita nos presentan desde tiempos inmemorables, necesita respuestas que combinen la racionalidad y la sensibilidad desde lo espiritual. Por eso pensar desde la pluralidad y el diálogo intercultural es fundamental, y estas dos son un ejemplo claro. Muchísimas gracias.